Václavic era un trabajador, un investigador y un clínico bastante incansable y fruto de sus elaboraciones eh, edita junto a Janet Bevin y Don Jackson como tercer autor precisamente un libro en 1967 donde recopila todas las investigaciones que se venían desarrollando, clínicas y teóricas, en el equipo del MRI, en un libro que se llamó Pragmatics of Human Communication, que fue traducido al español con un título algo más ambicioso que el que Václavic había imaginado, porque se plantea como la traducción teoría de la comunicación humana. En realidad, la traducción exacta debería haber sido pragmática de la comunicación humana, porque efectivamente los aportes de Václavic y compañía son en relación a esa dimensión que veremos a continuación. El libro tiene una serie de supuestos que es importante tener presentes, fruto, insisto, de la investigación clínica y de la reflexión teórica de sus autores y de todo el equipo del MRI. La primera cuestión que hay que plantear es que la comunicación en ese material se entiende como el vehículo de las manifestaciones observables en una relación humana, ¿sí? Es decir, comunicación y conducta son sinónimos. Todas las conductas comunican algo, por eso cuando hablamos de comunicación no nos referimos solamente al mensaje verbal, a las palabras, sino también al contenido no verbal, al lenguaje corporal, es decir, lo que sucede en una relación humana y que es observable. Esa es la definición de comunicación que podríamos manejar para acercarnos a este material. Y también es importante entender que el contexto en donde se desarrolla esta relación comunicacional entre seres humanos es lo que permite comprender, es el marco de inteligibilidad para lo que sucede en la comunicación humana. Por eso Václavic, tomando esta idea de Bateson, plantea que para entender determinados fenómenos comunicacionales entre las personas que pueden parecer a priori confusos, incoherentes o inexplicables, si ampliamos la mirada hacia el contexto en donde se desarrolla esta comunicación, probablemente esos fenómenos comunicacionales adquieran sentido. De allí entonces que el énfasis en el estudio de la comunicación está puesto sobre todo en la relación que se establece entre emisor y receptor, y la comunicación es el medio de establecimiento de esa relación y siempre su significado está recortado en base a un contexto que le da significado. Václavic señala que la comunicación humana puede estudiarse clásicamente en tres dimensiones diferentes. La primera es la dimensión sintáctica, que es la que se ocupa de describir los aspectos formales de la comunicación, es decir, la estructura que tiene que tener una frase en un idioma determinado para poder ser comunicada, es decir, dónde se ordena el sujeto, el predicado, el verbo como nexo. Bueno, esta estructura formal, lógica, es la que se estudia en la dimensión sintáctica de la comunicación. La segunda dimensión, que es la semántica, es la que hace alusión al significado que tienen las palabras y las expresiones que se usan, el sentido de lo que se dice y de lo que se comunica. Entonces, en esa segunda dimensión, lo que se estudia es la atribución más o menos arbitraria de significado a las determinadas expresiones que forman parte de la comunicación, el análisis semántico, podríamos decir. Y por último, la tercera dimensión es la dimensión pragmática. Esta dimensión, que no ha sido inventada por Václavic, sino que fue en realidad alimentada por sus aportes, estudia especialmente qué efecto tiene la comunicación en la conducta de los comunicantes, es decir, el resultado pragmático que la comunicación tiene en la experiencia de las personas que están comunicando. Especialmente sobre esta dimensión es sobre la que va a hacer énfasis todo el trabajo, no solo de Václavic, sino del MRI, por lo menos en sus primeros tiempos.
En línea con la aspiración de von Bertalanffy y después de Gregory Bateson de tratar de establecer formalizaciones en la teoría, formalizaciones en el sentido de presentar los conceptos con una lógica matemática para poder construir un discurso que tenga validez formal, Václavic a lo largo de toda la obra toma conceptos de las matemáticas. Uno de ellos es el concepto de función. El concepto de función, en términos matemáticos, se expresa sencillamente como la relación que hay entre dos variables que habitualmente se describen en una ecuación. Václavic dice que la relación es una función, es decir, la relación en realidad no es otra cosa que el término psicológico que se usa para describir el término matemático de función. La relación entre dos personas, entonces, es una función de variables y los cambios que se producen en esas variables personales de los comunicantes es lo que permite entender la evolución de una relación, o dicho de otra manera, lo que va sucediendo en una relación entre dos comunicantes. Václavic parte también de la idea de Bateson de que la percepción es el captar esas relaciones, o sea, el fenómeno perceptivo lo que hace es captar información de esas relaciones, y la información es una diferencia, es decir, cuando hay información, cuando algo que era de una manera cambia y es de otra manera. Ese cambio mínimo o bit de información es lo que se percibe, o dicho de otra manera, lo que forma parte del contenido de las percepciones. Dicho de otra manera, cuando nosotros percibimos relaciones y diferencias entre los objetos del mundo, entre las personas, y en general esto implica que la percepción siempre es la percepción de algo que es dinámico, porque las diferencias, por ejemplo, si yo estoy en una habitación a una determinada temperatura porque estoy con aire acondicionado y estamos en verano y salgo de la habitación, la percepción de calor no es otra cosa que la diferencia de temperatura entre el adentro de la habitación y el afuera de la habitación, ¿sí? Ahora, cuando yo salgo de la habitación, lo que digo es tengo calor. En otras palabras, lo que estoy haciendo es, estoy otorgándole un atributo a mi experiencia, estoy cosificando el calor, cuando en realidad el calor no es una cosa, es una diferencia. El calor es relativo, es un efecto de diferencia entre lo que me pasaba dentro de la habitación refrigerada y lo que me pasa fuera de la habitación donde estoy expuesto al calor ambiental. Nosotros los seres humanos, dice Václavic, tendemos a cosificar las relaciones en forma de atributos. Entonces incluso definimos nuestra identidad como atributos. Decimos soy diligente, soy honesto, soy perezoso, como si esos fueran atributos concretos. Y en realidad siempre para definirnos utilizamos inadvertidamente relaciones, es decir, soy perezoso cuando tengo que levantarme los días de frío, es decir, quizás cuando tengo que hacer algo que tengo ganas de hacer, no soy perezoso. Pero bueno, los seres humanos jugamos siempre con esta cuestión que Václavic señala con mucha precisión de cosificar lo que en realidad es la percepción de diferencias, la percepción de relaciones. Y además, Václavic señala que el lenguaje humano, el lenguaje que utilizamos nosotros, nos juega una mala pasada en el sentido de que también es un lenguaje de atributos. La misma construcción, la misma estructura del lenguaje nos lleva a identificar atributos y no disponemos de un lenguaje que permita describir relacionalmente las experiencias, sino que tendemos a cosificarlas también como un efecto del lenguaje.